Es la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una revista que tiene una tradición brutal en el sentido mejor de la palabra, por sus dimensiones históricas y por lo que ello implica en la historia de la literatura mexicana, por supuesto, pero no solamente, también iberoamericana. Es una revista que el año que entra cumplirá 80 años y que se ha mantenido con un vigor sostenido durante todo este tiempo, y por cuyas páginas pues han pasado las figuras más grandes de la literatura, sin duda mexicana, pero también de las letras españolas. Ahora Guadalupe Nettel tiene a su cargo la dirección de la revista en una coyuntura marcada pues no solamente por una mayor intensidad cosmopolita, como lo marca el momento actual, sino también en un momento de cambios importantes en el país. Guadalupe Nettel es narradora mexicana, ha sido galardonada con el premio Rivera del Duero por el libro de cuentos El matrimonio de los peces, y el premio Ana Segers por su novela El huésped. En 2014 obtuvo el premio Heraldo de Novela por su libro Después del invierno, y entre sus obras se encuentran también El cuerpo en que nací y Pétalos, y está, como les he comentado ya, a cargo de la revista Universidad de México desde el mes de abril de 2017. Y la acompañan Carlos Manuel Álvarez, periodista, egresado de la Universidad de La Habana. Le fue otorgado el premio Calendario 2013 en Narrativa con su libro La tarde de los sucesos definitivos. Escribe una columna en On Cuba Magazine, y sus obras más recientes son La tribu, Relatos de Cuba y Los Cariños. Y también a la izquierda de Guadalupe tenemos a Marcos Giral Torrente, español, reconocido con numerosos galardones, entre los que destacan también el premio Ralde por su libro París, el Ribera del Duero, por el Herralde por su libro París, luego el premio Ribera del Duero por El final del amor, y el Strega europeo por su novela, entiendo autobiográfica, Tiempo de vida. Sus libros más recientes son Cuentos vagos, El final del amor y Mudar de Duelo. Tienen ustedes la palabra. Voy a tratar de resumirles cuál es mi relación con la revista, cómo llegué, cuál es mi relación primero como colaborador y también como lector, ¿no? Primero se da algo que normalmente no pasa, que normalmente no me ha sucedido a mí, que es que he sido primero lector de lugares a los que primero desde otro sitio, ¿no? Y en el caso de la revista Lunar no pasa así. Ya sé que me excuso, ya sé que tiene una larga tradición, que es una revista que cumple 90 años en breve y que gozó, según sé, de época dorada a lo largo del siglo XX, pero que, según tengo entendido, cuando Guadalupe llega a una revista que estaba bastante anquilosada. Ya yo llevaba viviendo un par de años en México en 2017 y al menos no era una revista que estuviera en la conversación pública, ¿no? ni en ningún tipo de debate cultural de peso, siendo además la revista de una universidad tan importante como una. Creo que estaba bastante anclada en algunas lógicas, entendiendo el campo cultural como de una manera mucho más convencional, muy siglo XX, probablemente muy Guerra Fría, y haciéndose eco de una izquierda que en algún sentido creo que estaba bastante desfasada. Yo no sé si si la llegada de Guadalupe entra dentro de la cuarta transformación de la revista o algo así, pero evidentemente hay un oxígeno nuevo, ¿no? Y ahí es donde entran una serie de colaboradores nuevos y donde entro yo. Yo creo que se oye, ¿no? Sí, ¿Sí?
porque yo colaboré, creo que uno de los primeros números, a saber, el segundo del tercer número, que se llama Propiedad. Y aquí viene otra cosa curiosa, que es que Guadalupe me pide un tema, me pide un texto que encajara en este dossier, un texto sobre Cuba, sobre cómo ha sido el tema, cómo se entiende la propiedad privada en Cuba, cómo se ha entendido ese término, qué significa a lo largo de la revolución, la supresión de la propiedad privada, los eufemismos con lo que luego se ha llamado la propiedad privada en Cuba. Y me pasa algo curioso que tampoco pasa normalmente, que es que yo no sabía que tenía ganas de escribir ese texto. Cuando te piden un texto, a mí por lo general, cuando lo hago por encargo, son textos que no hay una pulsión para hacerlo y que luego, si no hay regañadientes, no hay como una cuestión vital. Y aquí no lo sabía. Y entonces cuando me senté a escribir este texto, fue un texto para el que tuve que investigar, para el que tuve que leer. No era un texto que quería escribir a la ligera, sino que quería que tuviera un fuerte sustento de datos y de interpretación, no tanto de opinión o de un análisis mucho más empírico o superficial en algún sentido. Y un texto que a partir de ahí escribo con muchísimo placer, y un texto que de alguna manera sentí que tenía que escribir. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiero decir? Que la revista te da la posibilidad, en este caso, a mí me interesa muchísimo, por ejemplo, escribir del tema Cuba en escenarios que no están directamente familiarizados con el contexto que voy a contar. Y la revista me da esta posibilidad, y creo que la da primeramente por un carácter amplísimo, que es una revista que, si bien está anclada en México, si bien pertenece a una universidad específica y con un fuerte arraigo en el país, es una revista cuyo territorio evidentemente es la lengua. Una revista de una vocación latinoamericana, iberoamericana, y que está fuertemente anclada en su campo cultural, su campo histórico y su campo ideológico, es sin duda el idioma. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me permite al menos analizar, pensar un escenario que de alguna manera es el mío, e intentar traducir eso en una textura que necesariamente tiene que huir del color local, tiene que tratar de explicar, tiene que tener una vocación mucho más de una cultura que pertenece a un espacio mucho más amplio, un espacio cultural mucho más amplio. Y eso es lo que me pasaba al escribir un texto de Cuba en la revista de UNAM, por ejemplo. No es el único lugar, naturalmente, pero siempre agradezco esto. Agradezco que yo tenía que filtrar temas muy cercanos para mí, para un lector que luego uno no sabe a ciencia cierta quién es, pero sabe más o menos cuál es el marco en el que uno está escribiendo, a qué responde la revista, y uno intenta en ese sentido estar más o menos a la altura, ¿no? Luego he seguido bastante de cerca muchos de los números, muchos de los dossiers, y recuerdo textos puntuales que me han interesado mucho, textos de Leila Guerriero, por ejemplo, textos de Gabriel Alemán, y en particular hay un número que a mí me sedujo particularmente, que es el número sobre tabú, que no es uno de los temas que normalmente, si bien hay otros temas que son más reconocibles como género, como identidad, como propiedad, el tema tabú puede sonar como un término vaporoso, un término como más amplio, no mucho más difuso de qué se habla, cómo se habla de tabú, en fin, es algo, pudiera parecer un cajón desastre, pero había un concepto muy claro hilado en la revista a partir de ese tema, de esa etiqueta. Y recuerdo un texto en particular que a mí me abrió la cabeza en buena medida, que es un texto de Juan Cárdenas. Un texto sobre, no sé si definirlo como cuáles son los tabúes ideológicos de hoy, o cuando se derrumba un tabú, queda como el fantasma de algo que está cifrado dentro de él, de lo que todavía no se puede hablar, y siempre como en momentos de triunfo se derrumba un muro, cae una ideología que creemos que le hace un daño al mundo, detrás quedan como las trazas de algo que sigue siendo como una especie de prohibición a la hora de enfrentarlo, a la hora de dialogarlo. En fin, la revista creo que siempre es como muy aguda en ese sentido, ¿no? A mí particularmente también me interesa que tiene como una dirección, una izquierda cultural que es muy democrática, que es muy abierta, y en ese sentido hay una renovación del discurso que es muy necesario para el contexto, es también muy necesario para México, que parece estar anclado muchísimas veces, a veces los debates públicos en ciertas lógicas
que están en un contexto que nosotros sabemos que ya está completamente desfasado. Y la revista sin duda va a la avanzada en ese escenario, ¿no? Y es muy claro y ya uno nota cómo está nuevamente inscrita en la conversación, en el debate, y cómo hay artículos que nuevamente pueden hacer referencia, ¿no? Y me parece que es fundamental que pase eso en un lugar de enunciación como lo es la UNAM en México, no solo, insisto, para México, sino para el contexto de las letras, ¿no? Eso en principio. Buenas tardes, estoy muy contento de estar esta tarde aquí acompañando a Guadalupe y a todos ustedes en la presentación de la revista de la Universidad de México, que es una revista con la que yo tengo una larga relación que excede incluso a la relación que tengo con Guadalupe de amistad y de admiración literaria. La primera revista donde yo publiqué un cuento en toda mi vida, más allá de las revistas de instituto, donde empecé a escribir, tenemos la primera revista seria donde publiqué algo en mi vida, un cuento de ficción, perdón, no algo, es un cuento de ficción, fue la revista de la Universidad de México, tan lejos como en 1995. Recién publicado mi primer libro, y realmente fue algo un poco azaroso. Un amigo librero que a su vez estaba conectado con pues el equipo entonces de la revista me invitó a escribir algo, lo hice y tuve la buena fortuna de que colara. Realmente no sé muy bien en la larga trayectoria de la revista cómo era entonces. Quiero decir que sí he podido ver la página web de la revista, que les invito por cierto a visitar, porque pueden ver no solamente el número, digamos, actual, sino también los anteriores. Hay una sección, una sección tiene una sección que se llama Acervo, donde es posible ver todos los números de la revista prácticamente desde su fundación. Y sí es cierto que es una revista de 90 años, parte de ellos en un siglo especialmente agitado, en el siglo XX, y que esa agitación de este siglo pues ha ido, digamos, transpirando a lo largo de toda su historia, ¿no? En periodos pues, más reflexivos, otros más irreflexivos, más ingenuos, otros más sometidos, digamos, a lo académico, pero toda esa evolución del siglo y de la propia revista pues está visible en esta sección que se llama Acervo. No sé realmente, cuando publiqué este libro, cómo era la revista, pero me da igual desde el momento que me he publicado, me contó. 20 años después, Guadalupe asume la dirección de la revista. 2 años hace de eso. Para mí es como si fuera ayer. Cualquier proyecto de Guadalupe a mí siempre me deja perplejo, porque aparte es una novelista excelente, escritora por todos ustedes conocida, es madre. Todos los proyectos en los que se involucra a mí de adelante me harían naufragar de solo pensarlos, y ella no solamente es capaz de involucrarse, sino que los lleva a un puerto muy feliz, como podemos ver por estas revistas espléndidas que nos rodean, y de las que yo destacaría, aparte que ha logrado un poco de alguna forma condensar todo lo bueno que tenía la historia de la revista, ¿no? Quiero decir, hubo épocas de la revista donde también están especialmente pendientes de la literatura contemporánea, de qué se estaba escribiendo entonces, ¿no? Y donde se invita a firmar a las mejores voces de la narrativa. Sí es cierto que sobre todo, y de la filosofía, del pensamiento, de la poesía, etc. Sí es cierto que sobre todo, probablemente en otras épocas de la escena mexicana, y ahora hay como una mayor abertura a la escena internacional, que además pasa, y es algo que me agrada particularmente, también por poner mucho énfasis en el cuidado por lo gráfico, ¿no? O sea, no solamente por el diseño de la revista, que es un objeto bonito que te invita a leerla, las ilustraciones de fondo de los textos están siempre cuidadosamente elegidas, a veces son de arte contemporáneo, otras veces son grabados antiguos, pero siempre hay como un depurado gusto, ¿no? Gráfico. Y luego muchas veces el propio debate gráfico, artístico, está alimentando también sus artículos y la propia estructura de la revista. Y es esa comunión, digamos, entre diferentes esferas del pensamiento, de la reflexión humana o de las artes humanas, que conviven sin la dictadura, yo diría, de lo inmediato, ¿no?
Es decir, en otras épocas de la revista se ha percibido esa dictadura más, de una manera más evidente, ¿no? Y aquí lo contemporáneo, digamos, lo inmediato está presente, pero está como también contemplado a través, como si lo desfocalizara, ¿no? O sea, como si esos títulos que elige para los dossiers que gobiernan cada uno de los números que tenemos aquí, pues género, identidad, etcétera, etcétera, fuesen una especie de percha sobre la que colgar, por supuesto, el diálogo con el presente, pero también con el pasado y a través, digamos, de una mirada muy plural y completamente descentralizada, ¿no? Que a mí, a mi modo de ver, es lo que pide una revista. Poco más tendría que decir, salvo dar la enhorabuena a Guadalupe, y lo que creo que todos ustedes están deseando, como yo mismo, es que Guadalupe nos cuente cómo han sido estos 2 años de experiencia en la revista, que ha conseguido, que nos aguarda y demás. Espero no tardar todos 20 años en colaborar y hacerlo por lo menos antes de que la dejes. Gracias por estar aquí. Les cuento un poco cómo podríamos describir esta nueva época de la revista, y primero un poquito la historia, como bien decía Andrés y Carlos Manuel. La revista empezó junto con la Gaceta de la UNAM, eran una sola revista en 1929 y después se dividieron. Y desde entonces ha tenido muchísimas épocas, algunas más gloriosas, otras un poquito más de perfil bajo, pero desde entonces no ha dejado de publicarse y ha tenido directores tan importantes como Luis Villoro, por ejemplo, Gastón García Cantú, Fernando Curiel, José Emilio Pacheco fue jefe de redacción de esta revista. Han pasado plumas importantes y pensadores importantes por ella, no solamente en la dirección, también Vicente Rojo la diseñó muchísimo tiempo, escritores como Vítor Gombrowicz publicaron ahí textos inéditos, Juan Rulfo publicó el primer borrador del primer texto que se conoce, digamos, el texto seminal de Pedro Páramo. Lo pueden encontrar en el acervo del que les hablaban ellos, en la web, está digitalizado, se llama Los Murmullos, porque ese era el título de trabajo de Pedro Páramo. Alfonso Reyes, Elena Garro, Octavio Paz, y en todos esos años solamente había habido una directora mujer, que fue Julieta Campos. O sea, en todos esos años la revista fue dirigida por el patriarcado, como diríamos hoy. Entonces, para mí fue importante tomar esta responsabilidad y decir, vamos a hacer algo que valga la pena con esta revista que ha sido grandiosa y que el día de hoy pues se encuentra un poco apagada. Eso estoy hablando de febrero de 1917 o 2017, y ya me parecen siglos que han pasado, a diferencia de Marcos, que me parece que fue ayer. Y bueno, empecé a estudiar un poco las diferentes épocas de la revista y me di cuenta que fue en los años 60 su época, desde mi punto de vista, de mayor gloria, en la que se tiraban 20.000 ejemplares y que era, como hoy, una revista pluridisciplinaria, es decir, que en ella se daban citas, se encontraban para dialogar especialistas de muy distintas áreas, como biólogos, historiadores, astrónomos, físicos, sociólogos, economistas, etc. Entonces me dije, bueno, esto sería muy bueno recuperarlo porque, como bien decía Carolina, en México, desde los años 90 había dejado de haber un debate intelectual y de hecho todavía no lo hemos recuperado del todo, ¿no? Una época en la que nexos y vuelta se devoraban mutuamente, pero toda esa pugna creaba un ambiente de
rivalidad, por supuesto, pero también de discusión y de mucha, pues, creatividad y diálogo, ¿no? Y ahora, y después de eso, se acabaron los suplementos culturales en los diarios, se acabaron las revistas literarias, solamente quedaba un par como Letras Libres, y digamos que no era, pues, a la altura de lo que hubo en México en otras épocas, ¿no? Entonces mi idea fue volver a crear un espacio donde la gente pudiera discutir de temas que eran importantes. Empezamos con el tema de la identidad, porque creo que es un tema muy importante, no solamente en México, pero en México fundamental, puesto que durante muchísimos años se trató el PRI intentó hacernos creer que éramos cierta cosa, y que se ha puesto en cuestión o en duda esa identidad en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo que convivimos con muchos pueblos indígenas. ¿Qué es ser mestizo para empezar? Había que volver a poner la pregunta sobre la mesa. Y después, ¿qué es ser mexicano? Y invitamos también a otras personas a hablar acerca de qué es ser europeo, qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser esto o lo otro. A biólogos que vieran si realmente existía algo como una identidad corporal, cuánto influían las bacterias, los virus que constantemente entran en relación con nosotros. Invitamos, por supuesto, a diferentes escritores indígenas a que hablaran de qué es ser indígena en México. Nos llevamos muchas sorpresas, y de ahí partimos hacia otros temas. El siguiente fue revoluciones. Queríamos hablar de qué tipo de revoluciones estaban dando. Obviamente hablábamos de la de 1917, la Revolución de Octubre, porque era el centenario, pero a partir de ahí, pues, ¿qué había pasado con las revoluciones del siglo XX? ¿Qué revoluciones se estaban llevando a cabo en diferentes ámbitos, ¿no? En la ciencia, en la historia, en la tecnología, etc. No les voy a contar cada uno de los temas, pero sí son temas suficientemente amplios e importantes como para que todo el mundo tenga ganas de contar algo al respecto o de opinar, ¿no? Esta extinción, esta propiedad, estoy viendo aquí, M68, que fue un número sobre los diferentes movimientos del 68, no solamente en México, sino obviamente en París, en Praga, en Estados Unidos, en Inglaterra, y en diferentes países del mundo. ¿Qué legado dejó el 68? En cada número tratamos de que confluyan, como les decía, todas las disciplinas. Hay un dossier de arte en el que hablamos de artistas contemporáneos, sobre todo, que están haciendo diferentes trabajos y diferentes técnicas, y también la novela gráfica, como para rescatar el género que durante mucho tiempo, sobre todo a partir de la academia, se veía como un género plebeyo o sin tanto prestigio, para demostrar un poco que ya no es así para nada, que incluso el cómic abstracto es muy valioso, y dar a conocer lo que se está haciendo en ese ámbito. Eso ha atraído muchísimo a los nuevos públicos jóvenes, que antes consideraban la revista como algo completamente endogámico o muy cerrado, de un grupo cerrado de la universidad, y se han dado cuenta de que ahora la convocatoria para los lectores, pero también para los autores, es muchísimo más amplia, ¿no? Obviamente convocamos a la comunidad universitaria, y a partir de ahí convocamos a la comunidad intelectual mexicana, la comunidad intelectual internacional. Este año empezamos a dar a conocer la revista y ya la colección que llevamos hecha afuera de México. Ya fuimos a varias ciudades. En México estuvimos en Mérida, en Puebla, en Morelia presentándola, y queríamos hacer unas presentaciones aquí en Barcelona, que fue ayer, y hoy aquí en Madrid, para dar a conocer un poco lo que estamos haciendo.
Como bien decía Marcos, hay una web donde se puede leer la revista, todo el contenido está ahí, abierto, dispuesto para que lo puedan compartir y todo está absolutamente disponible. Estamos abiertos a las colaboraciones, nuestros temas están anunciados, entonces lo que quisiéramos es empezar a tener más interacción con los lectores pues, españoles, europeos. Ya en América Latina tenemos muchísimos lectores en la web, tenemos registradas 600.000 visitas cada mes. En el número sobre género, que fue uno de nuestros números hits porque es un tema, digamos, muy candente en este momento e importante, se multiplicaron esas visitas. Y los últimos temas han sido Abya Yala, que es acerca de los movimientos de resistencia indígenas de todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia, movimientos como el Idle No More en Canadá, Standing Rock en Estados Unidos, el movimiento zapatista, obviamente hay un texto de Hermann Bellinghausen donde hace un recuento de los últimos 25 años de zapatismo, qué pasa con las autonomías indígenas, las autonomías en diferentes países de América Latina y los movimientos de resistencia, incluido el arte indígena, ¿no? El nombre de Abya Yala es el nombre que todos estos movimientos que han estado en comunicación le dan ahora al continente, digamos que en oposición al colonialista América, por el que tanto luchan los estadounidenses como nombre de su país, como diciendo, les dejamos este nombre, no lo queremos, queremos un nombre más nuestro, más nuevo, limpio de tanta historia difícil, ¿no? Y el más reciente es un número más enfocado, digamos, en el arte, porque también es algo que nos interesa muchísimo, que es el número sobre ritmo. Ritmo en pintura, en poesía, por supuesto, el ritmo, los ritmos circadianos, el ritmo cardíaco y muchos otros ritmos, los ritmos musicales obviamente que se están escuchando. Algo que me parecía importantísimo es que a mí me gustó mucho, yo como saben soy escritora y si no lo sabían pues lo acaba de decir Marcos, hacer revista literaria es algo que siempre me gustó. Hice 4 números de revista literaria antes de que cambiáramos el formato y el diseño y el concepto de esta nueva época. Me di un gusto enorme al hacer estos números, pero creo que en México es fundamental, y no solamente diría en México, sino en el mundo, hacer una participación, una contribución a la sociedad, y pensamos todos los que llevamos la revista que más que hacer una revista literaria en este momento, la literatura era importantísimo seguirla manteniendo. Siempre en cada número hay poemas, hay cuentos, hay fragmentos de novela, hay ensayos literarios, y es el marco, digamos, a partir del cual se parte toda la reflexión, pero que era también importante, sobre todo como parte de la Universidad Nacional, participar en la apertura de la conciencia social y de invitar a la acción. Todas estas revistas interpelan al lector y le dicen, bueno, mira, está pasando esto, ¿qué opinas del racismo? ¿Cómo vas tú a interactuar en la sociedad a partir de todas estas condiciones de racismo, clasismo, segregación, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer o tú qué quieres hacer? Siempre los editoriales terminan con un par de preguntas o empiezan con un par de preguntas al lector, y yo creo que eso es de lo más valioso que tiene esta nueva época. Es ya más o menos todo lo que quería decir. Pues pero no has aludido al pasado de revistera o de directora de revista anterior a la Universidad de México. Siempre fue de alguna manera una vocación tuya de dirigir una revista desde la misma oportunidad que te brindaron. Sí, no, yo antes pues fundé la revista Número 0 junto con Pablo Rafael, que era una revista
muy literaria, no solamente diría literaria, sino realmente enfocada en la literatura del presente y también con rescates literarios, cosa que seguimos haciendo, pero no es un logro mío, es un logro de todo un equipo grande de trabajo y de ustedes, los colaboradores, que pues son verdaderamente nuestro tesoro, con lo que verdaderamente contamos y queremos seguir contando. Y hablamos un poco de en qué revistas te miras, si tienes algunos Interlocutores, algunos modelos. Pues es un poco desolador el panorama de las revistas en el mundo, diría yo, por lo menos el que yo conozco. Hay muy diferentes modelos. Una revista que a mí me gusta mucho, que no es muy conocida, francesa, se llama Relief, donde tomamos la idea de poner novela gráfica también e ilustración, mucho dibujo. Muy interesante revista. Está Lathams, la revista Lathams Quarterly, estadounidense. Me gusta, literariamente me gusta mucho Granta, y también hay una nueva estadounidense que se llama Freeman's Quarterly. Otros modelos son El Estornudo de Cuba, y sinceramente pues en España no veo algo con lo que me sienta, digamos, en relación, ¿no?, identificada. A lo mejor aquí voy a descubrir algo, no sé, me pueden contar qué pasa. ¿Puedo preguntar algo? ¿Y cuáles son los desafíos que ves? Un desafío enorme es que hacer una revista mensual de 164 páginas, tan ambiciosa como esta, donde queremos tener pues colaboradores de primera línea, no solamente de habla hispana, sino traducir y además rescatar textos y estar un poco al tanto de lo que está pasando en otras culturas, ya es un reto cotidiano muy grande y puede extenuar a cualquiera. Yo siempre estoy pensando en que cualquier día el coordinador editorial o la directora de arte van a decir: tiro la toalla, no puedo más con esto. Nos pasó con el jefe de redacción anterior, que nos dijo: yo lo que quiero es ser escritor y esta revista no me lo permite, ¿no? Entonces, pues lo veo, honestamente no proyecto esta revista a futuro muchísimos años. No me veo dirigiéndola durante ni siquiera un lustro. Creo que lo importante es dejar números muy valiosos que tengan, pues, como algunas de las revistas de los números que hicimos, o que hizo esta revista, que no hice yo en otras décadas, números importantes, números que la gente tenga ganas de volver a visitar. Dejamos un acervo digital muy grande, todo se digitalizó, y no solamente, sino que se etiquetó de manera que los investigadores puedan encontrar fácilmente los textos que están buscando, y yo creo que eso ya es un legado muy grande, pero sí quisiera que los números que queden de esta época sean números de colección y que la gente todavía quiera volverlos a mirar. Y en términos de la tecnología para la revista de la universidad, ¿le representa un desafío o una oportunidad? ¿Cómo está la relación con el mundo digital? Vamos bien, no gracias a mí, sino tenemos gente que sí tiene una muy buena relación con la tecnología. Usamos en varios de nuestros números, hay poemas, por ejemplo en el número de extinción hay una antología de poetas indígenas cuyas lenguas están en peligro de extinción, que hablaban de la posibilidad de extinción de sus lenguas en poemas, y no solamente están los poemas transcritos en lengua original y traducción al español, sino QRs donde uno puede oír al poeta hablando en esa lengua que, ojalá que no, pero que quizás se extinga algún día, ¿no? Hay uno de estos poetas, pertenece a escribe y habla en una lengua
que ya no hay más de 20 hablantes, ¿no? Entonces, está en el de Revoluciones, está un texto de Nicolás Guillén también en QR que no puede escuchar, lo mismo en el de Ritmos, hay un artículo acerca de los ritmos afroamericanos, donde conforme el ensayista nos va hablando del batá cubano, se pueden oír las percusiones de las que está hablando, porque si no es dificilísimo entender qué es lo que nos está diciendo. Tenemos un programa de tele que se puede ver, buscar en nuestra página web, donde la conductora entrevista a, sobre todo, activistas, pero también académicos de la universidad y fuera de la universidad, que hablan del tema del mes, pero que no forman parte de los colaboradores de la revista impresa, y que continúan la conversación a lo largo del mes. También hay podcast, hay una chica que se encarga de los programas de radio y que crea una serie de podcasts que uno puede escuchar. Entonces, como te decía, ahí vamos, ahí la llevamos. Es una dimensión riquísima, sospechada, ¿Y durante cuánto tiempo va a estar dispuesta la Universidad de México a perder las toneladas de dinero que me da la impresión que pierde? Quiere decir, porque el principal problema de las revistas, por ejemplo, españolas, es la rentabilidad. Quiero decir que Pero llevan 90 es muy difícil levantar un producto que sea rentable y hay muy poca gente dispuesta a perder dinero. Lo pienso en el Estado Mental, que es una revista española de vida relativamente corta, pero que está muy bien y que un poco tenía la parecida voluntad a aunar todas las disciplinas y a tener una reflexión pausada sobre el presente, y aparte de agotar a sus promotores, a su director, a sus colaboradores, y haber pasado relativamente ser mensual, cada 6 meses, anual, y luego ya desaparece, pues desaparece también porque el alegre empresario que había dado los primeros dineros, pues ya dejó de darlo, ¿no? Entonces es maravilloso que haya eso, hasta qué punto, o sea, tenéis una libertad total, es una descuartada de alguna manera, representar también, quiero decir, es muy distinto hacer una revista que surge de la nada, que crea su propia historia, que está ligada a una historia tan larga, ¿no? Quiero decir que, aunque no sea el igual, pero... Bueno, no es, para mí no es una pérdida, creo que la universidad sabe lo que hace y está invirtiendo dinero justamente en crear cultura, en crear lectores, en crear pues, espacios de diálogo justamente universitario, ¿no? O sea, la vocación universalista de la universidad es algo que tiene muy presente la UNAM, por fortuna sigue teniendo, y creo que se manifiesta en este tipo de no me gusta llamarlo producto porque es como muy mercantilista, ¿no? Pero de iniciativas o proyectos. Si tú vas al Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, verás también que hay una enorme inversión en arte, y que se invita a artistas y a pensadores de todo el mundo, y que ha logrado verdaderamente ser un crisol, una caja de resonancia para el mundo, bueno, para América Latina desde luego, porque es la universidad más importante del continente, pero para otras culturas también. Yo creo que sí, que es una enorme suerte que se ha visto de esta manera y que decidan pues invertir en ella, ¿no? También es muy vistosa la revista, se imprime a 4 tintas, pero la decisión de poner, por ejemplo, papel bond en vez de couché y otro tipo de quitarle el retractilado, han sido decisiones de esta nueva dirección que de alguna manera han bajado costos o permitido hacer una revista muy vistosa sin subir los costos de impresión. Bueno, no sé, a lo mejor ustedes tienen alguna otra pregunta. Y si no... ¿Cómo se distribuye internacionalmente? Internacionalmente no se distribuye mucho. Aquí le venimos o sea, estos números que tienen aquí son verdaderamente preciosos. Yo diría, precipítense y llévensela, porque no se encuentra fácilmente. Digamos que las suscripciones son muy importantes. La gente que
que se suscribe sí le recibe en su casa y que es la única manera en la que realmente puedes garantizar que te llegue mensualmente, ¿no? El precio es muy económico y para lo que es, y si no, pues a través de la página web es como nos pueden leer donde sea. En la ciudad, en la República sí se distribuye bien, estamos en toda la República, la ciudad más importante no es en toda la República, ojalá. Y estamos haciendo esfuerzos para seguir llegando sobre todo a pues lugares más remotos, ¿no? 4.000 ejemplares. A veces hay números que hemos tenido que reimprimir. Género es uno de los que ya se están terminando, y Mexamérica fue un número que también se tuvo que reimprimir. Identidad también. ¿Cómo seleccionan los títulos, los temas? ¿Tienen un radar de qué pasa o más por autores? Pues más o menos. Bueno, tenemos un comité editorial con el que nos juntamos 2 veces al año y pensamos, bueno, cuáles son los temas que cada quien propondría, y votamos para ver cómo los seleccionamos. No tienen que ver con la inmediatez ni con la coyuntura, pero a veces se da, ¿no? Extinción quedó justo al mismo tiempo que ocurrió el terremoto, entonces como que ese tipo de casualidades han hecho que nos han hecho parecer que estamos en el ojo del huracán, cuando en realidad no es nuestra idea. Y a partir del tema, ¿buscas los autores o tienes también una cartera de temas? No, a partir del tema buscamos subtemas y qué autores podrían colaborar en ellos. Pero como también anunciamos los temas en la solapa y en la página web, también llegan propuestas de autores. Mira, yo soy astrónoma, me gustaría van a publicar un número sobre ritmos, me gustaría hablar de las estrellas pulsares, que es un tema que a mí nunca se me ocurriría, ¿no? Entonces tenemos también una súper buena jefa de redacción que hace que a veces los textos, aunque sean muy densamente académicos, puedan ser legibles y amenos, que es algo que nos interesa muchísimo, que todo sea pues leíble, casi como un texto literario. Y le damos ese tratamiento, o sea, editamos las cacofonías, las repeticiones, las fórmulas académicas, etcétera, para que los textos queden muy bien. Y hay gente que nos contaban ayer, tanto Juan Pablo Villalobos como Santiago Roncalibro en Barcelona, que los textos, un poco algo parecido como lo que tú decías, no sé, yo no sabía que tenía ganas de escribir este texto, pero una vez que lo escribí, me lo han pedido en Italia para traducirlo o en otros lados, ¿no? El de Juan Pablo, creo que hasta el chino se tradujo, entonces, en francés se tradujo también, porque se burlaba de unos académicos franceses que querían estudiar a Juan Rulfo, y los académicos franceses de los que se burlaba les fascinó el texto y lo quisieron traducir y publicar ahí. Entonces se han dado estas buenas coincidencias, la revista se está leyendo, hemos tenido peticiones de otras revistas como para publicarlo en otros lugares del mundo. ¿Y todos los textos son ex profeso para los números? No digamos? todos. No todos. Hemos traducido también, o sea, traducimos a London Review of Books, es una de las revistas que también, para responder a la pregunta, me inspiran bastante. Hemos traducido un par de textos de ellos, más de 2 de hecho, y los buscamos, pero sí, la mayoría son ex profeso, escritos para eso, pero también tratamos de hacer rescates, ¿no? Y tenemos esta sección que se llama Panóptico, donde hay una columna de divulgación científica y otras un poco más kinkis que nos inventamos, como los personajes secundarios, en la que hablamos de algún, digamos, científico opacado por otro, el que estuvo a punto de descubrir la penicilina si no le hubiera ganado Pasteur, o el que hubiera descubierto el cine, o el que hubiera llegado a, no sé, tales islas si no se le hubiera adelantado tal, el vecino escritor de André Gide,
yo qué sé, el tercer hermano Grimm. Ese tipo de personajes nos interesan mucho, como los segundos lugares. Y también una columna de crónica antropológica que se llama Otros Mundos, donde tratamos de que el lector salga de la esfera o de la burbuja académica, cultureta, como dicen aquí, o artística, y que vaya a ver qué pasa con los que limpian los zapatos, con los mecánicos de coche, con las grafiteras de Iztapalapa, con los esferas más adineradas de Talado, o con Corea, o con lo que sea, ¿no? Entonces esa también ha tenido su propio encanto, tienen sus propios lectores. Pero no siempre son las mismas secciones en todas las... O sea, sí, las secciones sí, son columnas fijas con colaboradores que van rotando, que van cambiando. Y eso permite justamente que no se apodere de ella un grupo realmente, sino que los autores sean lo más diverso posible. ¿Y hacia dónde quisiera ir la revista? Pues la verdad es que la revista ya es como quisiéramos que fuera, solamente quisiéramos que los lectores la conocieran más y la disfrutaran más en todo el mundo de habla hispana. Como directora de la revista de la Universidad de México vine a presentar la nueva época de la revista, los diferentes números, el nuevo formato, el nuevo concepto y darla a conocer a los lectores españoles. La presentamos en la Central en Barcelona y ahora en Madrid y trajimos físicamente las revistas para que los lectores españoles puedan conocerla y también visitar nuestra página web, que es revistadeluniversidad.mx, compartir nuestra existencia y estoy segura de que les va a gustar. Es una revista pluridisciplinaria donde hay un dossier temático cada mes con temas urgentes para la conversación, como la extinción, la resistencia indígena, el género, la marginación y otros movimientos sociales importantes. También se juntan ahí ciencia, arte, literatura y muchas disciplinas. Más o menos. Pues creemos que esta es una de las revistas más interesantes y actuales que se publican hoy en día y que, dado que es pluridisciplinaria, está bien para los lectores que se interesan en todas estas disciplinas.